Mi madre, aunque había desaparecido casi por completo, era indeciblemente guapa. Su rostro, con 3 pliegues en otra época, se había fundido y quedaba un triángulo con 2 puntos verdes. El triángulo descansaba sobre un cuello largo y delgado que giraba suavemente a derecha e izquierda, sin emitir sonido alguno, como una construcción perfecta. Una tarde se fabricó un turbante con un retal que había comprado en el rastro. Era una tela gruesa de lino de color naranja, con líneas rojas y amarillas, como un retazo de otoño, que en nuestro paisaje rural resultaba extravagante. Tanto el turbante como los colores contrastaban poderosamente con el sol, con el verano y con la alegría de alrededor, pero combinaban con sus ojos verdes y con todo lo que nosotros sabíamos que estaba por suceder. Queridas oyentes, reaparecemos en este refugio radiofónico maluqueño de publicación muy variable para conmemorar un día muy especial. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y como hemos venido haciendo en los últimos 3 años, os presentamos un episodio muy especial. Hoy os habla en estos micrófonos María Manrique desde Berlín, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de reivindicar y conmemorar en un día tan simbólico como hoy el trabajo de las traductoras literarias. Esas mujeres que hacen posible que leamos, en nuestro caso en español, autoras que escriben en otros idiomas y acercarnos así a mundos literarios hasta ahora desconocidos para nosotras, como es el caso de la estupenda novela que nos trae hoy aquí y de la que ya habéis escuchado un pequeño fragmento en la cabecera del programa. Hablamos de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la escritora moldava Tatiana Tibuleac, publicado en España por la editorial Impedimenta, y que fue nuestra lectura de inicio de curso en septiembre, que pudimos devorar y disfrutar muchísimo gracias a la brillante traducción del rumano hecha por la traductora Marian Ochoa Derive. Pues bien, el pasado 14 de octubre mantuvimos una interesantísima conversación con Marian en nuestra Maloca y debido a problemas técnicos pues no pudimos grabar el vídeo, por lo cual pues no pudimos subir el contenido a nuestro canal de YouTube como solemos hacer, pero al menos hemos rescatado el audio y una vez editado es la charla que vais a escuchar a continuación. Perdonad si el sonido en algún momento no es el mejor, pero bueno, seguimos aprendiendo. Es una entrevista bastante larga, pero que no hemos querido apenas podar porque creemos que todo lo que nos contaba Marian con tanta pasión sobre su trabajo de traducción y su gran formación literaria es más que digno de difusión en este programa. Muchas gracias, Marian, por esta conversación tan apasionante. Queremos agradecer también desde aquí a la editorial Impedimenta y en concreto a la responsable de comunicación y prensa de la editorial, Chabela Giraldo, por facilitarnos el contacto de Marian y por sumarse también aquel día a nuestra charla. Y a todas vosotras, oyentes, compañeras de la Maloca, libreras como nuestra Teresa de la librería Andenburg de Berlín, escritoras, traductoras, editoras, músicas como nuestra querida María Lindo, que nos regaló la melodía de cabecera de este podcast y que acaba de estrenar disco, enhorabuena. Mujeres estupendas que hacéis posible que este proyecto siga vivo. Nos vemos hoy en las calles. Nos vemos hoy en las calles para reivindicar, gritar y luchar como hacemos a diario por el fin del patriarcado, del racismo institucional, por la eliminación de las violencias y discriminaciones que nos atraviesan como mujeres y en nuestro caso además pues como mujeres migrantes. Hoy son muchos los motivos para gritar y son más los motivos para estar unidas que para estar divididas. Os dejamos con la estupenda entrevista a Marian Ochoa Derive y nos vemos en las calles. Solo piensas en la muerte cuando te mueres, Alexi. Solo cuando te mueres. Y eso es una tontería, una inmensa tontería. Porque, en lugar de todos sus sueños, la muerte es lo más probable que va a sucederle a un individuo. De hecho, lo único que le va a suceder con toda certeza. Por eso, Alexi, no hagas nunca las cosas a lo tonto, pensando que tendrás tiempo de enderezarlas, porque no lo tendrás.
El tiempo de después lo utilizarás para hacer más tonterías y para morir más deprisa. Antes de empezar a hablar de la obra de Tatiana Tibuleac, me gustaría, yo sé que esta pregunta al final te la habrán hecho 1000 veces, pero a nosotras como lectoras nos interesa muchísimo y también pues muchas de las que estamos en el grupo han estudiado traducción, pues saber cómo comenzaste en la traducción literaria, porque sé que tu caso es un poco diferente al de otras traductoras que hemos tenido en La Maloca, y sobre todo también pues cómo comenzaste a tener contacto con el rumano, porque creo que estas dos cosas van completamente ligadas. Sí, bueno, como has dicho, yo soy doctora en literatura comparada por la Universidad de Deusto, que es una universidad privada de jesuitas en Bilbao. Yo tuve una beca predoctoral para realizar el doctorado, lo acabé y mi carrera, digamos, profesional estaba encarrilada a ser profesora de la casa, ¿no? Como se dice allí, entrar en el departamento de literatura y, bueno, pues ya está, y ser profesora. Pero, para mi sorpresa, pues 2 días, la beca esta me permitía marcharme a Estados Unidos, bueno, a donde quisiera para desarrollar mis investigaciones. Entonces, aunque había entregado la tesis, me marchaba 15 días a Estados Unidos a arreglar 4 cosas. Y entonces, 2 días antes de marchar, me encuentro con el vicedecano y me dice: hey, Marian, antes de marcharte a Estados Unidos, pasa a firmar el contrato. Y entonces, yo cuando le pregunto, a ver, pero, por cierto, no te he preguntado cuánto me vais a pagar. Dice, pues no me acuerdo, pero creo que van a ser como unas 45.000 pesetas. A ver, sería una cosa como 240 euros. Pero yo, mi beca ya era de 110.000 pesetas. Y decía, bueno, no puede ser, pero si yo con eso no puedo vivir. Y la respuesta de este señor, que ya falleció de forma, en fin, inesperada, fue, bueno, Marian, pues cásate. Entonces, claro, yo salí de este encuentro casual por un pasillo con él, completamente destrozada, me fui llorando, llego a casa, empiezo a hablar, se lo cuento a mi madre, se lo cuento a mis amigos, y él me dijo, bueno, para mañana, que no es una respuesta. Entonces, claro, yo entonces tenía 28 años, la tesis recién defendida y como en toda mi carrera profesional orientada a quedarme en Deusto. Yo no tenía contactos en otra parte y, en fin, eso es lo que yo había soñado y por lo que había trabajado tanto. Pero bueno, pues dije que no. Dije, no puede ser. O sea, no puede ser que me tomen el pelo de esta manera. Y claro, ese decir que no suponía perder esa proyección profesional y quedarme como digo siempre, los dibujos animados, ¿no? Como el Bugs Bunny o el que se queda en el aire así como moviendo los pies. Pues así me quedé. Entonces, ese año, después de la tesis doctoral, trabajando clases de inglés en empresas de Vizcaya, y en verano apareció una convocatoria de lectorados en el extranjero. Entonces me presenté, pero bueno, pues para hacer cosas, o sea, porque estaba completamente desorientada. Y me tocó una beca, me asignaron un lectorado en Rumanía, en Constanza, que el primer lectorado que se abría en esa universidad, y yo dije que sí, y me marché. Así fue la cosa, así de providencial, es decir, aprendí rumano por casualidad, llegué al país en el año 93, pensad que, bueno, el comunismo había caído en el 89, los Ceausescu habían sido asesinados pues, en el día de Navidad de ese año, y 4 años prácticamente no se había cambiado nada. El país estaba en una situación de pobreza y de carencia de todo. La universidad era pobrísima en todos los sentidos, pero el capital humano era de una envergadura increíble. Había unos intelectuales increíbles. Como os digo, yo había estado en Estados Unidos preparando la tesis sobre esta influencia de Walt Whitman y claro, el mundo universitario norteamericano pues es apabullante. Pero cuando yo llegué allí y vi los medios que hay, dije, hombre, pues con estos medios normal que hagan las cosas bien y que tengan tanta producción y que todo sea tan estupendo. Pero cuando llegué a Rumanía y vi que no tenían nada, es decir, no teníamos bombillas, no teníamos papel higiénico, no había ordenadores, por supuesto, no había fotocopiadoras. La primera que llegó a la universidad era la que mandó la Embajada de España al lectorado de español. Nos moríamos de frío en invierno, o sea, era una situación terrible, pero yo tenía unos compañeros que se encontraban de los lingüistas más importantes y los críticos literarios más importantes, no solamente del país, como yo pensaba al principio, sino del mundo académico francófono, porque eran casi todos profesores del mundo francófono, y grandes críticos literarios y escritores, claro. Entonces, descubrir eso para mí, que venía de una universidad, bueno, buenecilla, como es la de Deusto, fue una experiencia increíble. Y entonces me quedé 4 años. En estas circunstancias aprendí el idioma perfectamente, bueno, pues establecí, digamos que una vida allí. Tengo unos amigos maravillosos, casi tengo una familia en Rumanía y, bueno, aprendí el idioma, leí mucho y
esa fue la forma en la como yo accedí al idioma. Entonces volví en el año 97, ya como os he contado antes, acabé renunciando a dar estas clases en Deusto, me incorporé a la enseñanza secundaria, pero mis amigos en Rumanía me decían, bueno, tienes que hacer algo con tu dominio del rumano y con tu dominio de la literatura, porque yo había leído mucho, tenía buena formación profesional, es decir, pues tenía la tesis, he leído muchísimo sobre teoría de la literatura, sobre crítica literaria, teoría de la recepción, es decir, que tenía una base de conocimiento sobre cómo funciona un texto literario muy sólida. Y entonces ellos decían, es una pena que no lo intentes. Pero claro, yo estoy en Bilbao, vivo en Bilbao, no tengo ningún contacto en el mundillo literario, ni en el vasco, ni en el español, ni en ninguno. Entonces yo decía, no puede ser, que yo soy una señora aquí, perdida en provincias, no me conoce nadie, a ver quién me va a hacer caso. Entonces, bueno, pues me acabé lanzando y mandé una serie de cartas, entre ellas a Pretextos, en la editorial Pretextos en Valencia. Y para mi sorpresa, Manuel Borràs no tardó como ni 10 días en contestarme, más o menos, y me dejó un mensaje en el contestador del teléfono. Yo cuando llegué a casa y pulsé y veo que me había llamado Manuel Borràs, yo casi me muero. Digo, pero por Dios, esto existe. Es decir, ¿cómo es posible que el gurú de la edición en este país se ponga en contacto conmigo? Y él fue el primero que confió en mí, es decir, a mí no me conocía nadie, yo no había traducido nada, y él me ofreció la posibilidad de traducir a Panayotis Strati, que es un autor maravilloso, una especie de Baroja, en fin, salvando todas las distancias y todas las cuestiones estilísticas, pero sí, tiene esa preocupación social y esa crítica social y refleja muy bien la vida de la Rumanía, de Brăila, de esa época de la zona del delta del Danubio. Y con eso empecé. Y claro, haber empezado con una editorial tan importante como Pretextos, pues me abrió indirectamente ya la puerta a mi primer contacto con Impedimenta, que fue, bueno, pues esta especie como de enamoramiento total en el que ahí seguimos trabajando y publicando, pues eso, muchísimas cosas, aparte de Mircea Cărtărescu, que verdaderamente ha ocupado prácticamente mi actividad durante 10, 11 años, pero los primeros libros fueron uno de Mihail Sebastian y de Mircea Eliade. Ha sido todo un cúmulo de elementos de la providencia, es decir, bueno, se han cerrado unas puertas como era esa, el terrible disgusto de que no voy a ser profesora en la universidad y ahora tengo que estar aguantando a mis adorables adolescentes en el instituto, pero tengo la ventaja de que en este momento no me imagino mi vida sin traducir. Claro. No creo que existe nada mejor, creo que es mucho mejor que escribir. Claro. Y todos los traductores lo decimos. Es una experiencia absolutamente increíble. Mira, esa era mi siguiente pregunta. Antes de abrir paso al resto de las chicas para que hagan también sus comentarios, sus preguntas, te quería preguntar exactamente eso, como tú has tenido una llegada al mundo de la traducción tan particular, ¿no? Porque, bueno, pues eso, no has estudiado traducción y no estabas de alguna manera como... Bueno, estabas predestinada, pero bueno, en principio no ibas a hacer eso en tu vida. Pues me gustaría saber cómo definirías tú la profesión para, si le quisieras preguntar, o sea, si alguien te preguntara cómo es tu profesión como traductora, en qué consiste, qué es equilibrio, ¿no? entre el autor y entre lo que el autor ha escrito en lengua original y lo que tú vas a presentar en español. Es una actividad, bueno, para empezar es adictiva y creo que también lo decimos todos los traductores. O sea, yo os puedo asegurar que trabajo todos los días del año. Da igual que sea sábado, domingo, lunes, martes, puente, Navidad, a mí me da igual. Es decir, yo el rato que tengo libre abro el ordenador y traduzco. Pues como os he dicho antes, hoy he llegado de trabajar, he comido y la hora y media escasa que me ha quedado, pues bueno, en lugar de leer el periódico, que lo tengo por ahí, he dicho, no, voy a traducir un rato a ponerme con el discurso de Cărtărescu. Es una especie como de fijación. También es verdad que yo no vivo de la traducción. Entonces, trabajo con proyectos de una calidad apabullante, porque traduzco solo lo que quiero y traduzco a los grandes. Es decir, trabajar con la literatura de Cărtărescu, con el reto que eso supone, con las dificultades terribles que presenta su prosa, pero tienes también la sensación de que estás trabajando con un titán, que no estás traduciendo cualquier cosa, un autor mainstream, pues yo qué sé, así como de estos de palomitas en el cine. No, estás trabajando con una obra de una envergadura literaria que alcanzan muy pocos autores contemporáneos. O lo mismo con la obra de Tatiana Tsibuleak. Yo cuando la leí caí rendida, bueno, en fin, ya os contaré en qué circunstancias caí rendida. Claro, es que ¿cómo no vas a tener esa especie como de adicción y de pasión por lo que haces cuando estás trabajando con no sé, con unos autores que tienen esa forma de entender la literatura, de entender el lenguaje, de entender, en el fondo, la poesía, porque los dos son autores muy poéticos. Entonces, bueno, pues yo como traductora
mi preocupación es no estropear a estos señores, a Tatiana y a Mircea, bueno, por supuesto a Gabriela Damesteanu. Es decir, que los lectores o las lectoras que los leéis en castellano, que notéis la vibración de su estilo, es decir, captar cuál es la voz, cuál es el tono que está detrás de cada uno de ellos. Y esa es mi verdadera preocupación, evitar planchar el estilo, es decir, que suenen como tienen que sonar. Y a veces es verdad que muchos traductores se quejan de que las editoriales intervienen mucho, que ponen pegas, que no respetan determinadas decisiones del traductor porque les parecen osadas o porque llevan muy al límite, ¿no? Porque siempre está esa tensión entre los dos idiomas, como tú decías. Está como el tratamiento del idioma rumano que realizan esos autores y cómo de ese tratamiento yo tengo que, en cierto sentido, desmontar el reloj y montar las piezas en castellano, de la manera en la que ese reloj funcionaría si lo hubieran escrito en castellano, ¿no? Si nos queremos acercar a ese ideal. Entonces, indudablemente hay una tensión terrible y hay muchas veces en las que tienes que valorar que esa forma en la que el autor o la autora ha llevado la lengua original al extremo, yo quiero llevar eso al extremo en castellano. Y eso puede dar pie a una frase forzada, a una estructura rara, a una estructura que provoca un poco de sorpresa o de extrañamiento. Y yo tengo la suerte de que en Impedimenta, a estas alturas, nadie discute ninguna de mis decisiones. Es decir, si Marian ha dicho que eso tiene que ser así y que tiene que ser ojos verde oscuros y tiene que aparecer junto, no me pongas ojos verdes oscuros. Marian ha dicho que es verde oscuros, porque así lo ha decidido Tatiana Tibuleac. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy cómoda y muy, muy respetada y, en fin, trabajo con esa libertad y con lo que yo creo que es, bueno, como yo creo que hay que abordar la literatura, ¿no? La traducción. Es verdad que yo traduzco, como os digo, lo que quiero y unas pocas horas, que son todos los días, 2, 3, 4 horas máximo, pero igual 8 horas de traducir instrucciones de lavadoras, pues me habría tirado por una ventana, no sé. Claro, no instrucciones de lavadoras, no llevar la cosa al extremo, que eso supongo que se hará hoy con traductores automáticos que así lo hacen, fatal, porque luego no sabes cómo poner la lavadora en marcha. Pero traducir libros por encargo o autores que no te gustan, yo creo que eso es uno de los castigos en fin, más terribles que se pueden infligir a un traductor. Que traducir una cosa que no te gusta nada, porque son muchas horas de convivencia con la mente de alguien. Es decir, estás como dentro de sus, ¿no? De sus obsesiones, de sus conexiones, de su forma de ver el mundo. Y claro, si eso no te gusta nada o no te interesa nada, pues bueno, pues es un trabajo verdaderamente, yo diría que, no sé, insoportable, me resultaría insoportable. Supongo que es una experiencia que comparto con otros traductores, es que notas, la primera lectura inocente es el texto, y yo como lectora soy una lectora un poco pervertida, porque ya no leo inocentemente, incluso cuando leo literatura traducida de cualquier otro idioma, digo, ¿esta frase cómo sería en el lenguaje original? ¿Cómo era en danés o cómo era en noruego? ¿Cómo era en polaco? Tengo ya el ojo un poco como pervertido, pero bueno, me dejo llevar, intento ser una lectora más o menos inocente. Pero cuando yo trabajo, la primera lectura digamos que es inocente, pero ya la lectura como traductora es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dices, pero bueno, ¿cómo me pudo gustar a mí esta parte de la novela si ahora no me está convenciendo nada? O todo lo contrario, fíjate, pues ahora veo que esta página es que es absolutamente sublime. Y cuando la leí, la dejé pasar como una página más del libro. Entonces, vivimos también esa bipolaridad, ¿no? Del meterte en la novela y entonces empezar a ver cosas. Y dices, uy, esto qué mal le ha quedado, aquí hay un costurón, o parece que hay un remiendo, ¿no? En la novela. Bueno, pues vemos cosas que el lector, o yo misma como lectora así supuestamente inocente, no ve. Y eso es apasionante también, ¿no? Meterte ahí y, bueno, trabajar pues como con bisturí, ¿no? Y con, no sé, abriendo cositas y volviendo a pegarlas. Y bueno, es maravilloso. ¿Cómo llegas a Tatiana Tibuleac? Que es una propuesta que te llega de... Bueno, esa fue una cosa súper graciosa, de verdad. Cuéntanos. Fue el año 18, Rumanía fue país invitado en la Feria del Libro de Madrid. Y entonces yo asistí el primer fin de semana, que era la inauguración, precisamente porque digamos que la estrella también era Mircea Cărtărescu, él leía el discurso inaugural y yo estaba allí con él y bueno, con toda esta historia. Pero claro, eso fue el primer fin de semana. Y yo me perdí ya pues muchísimas otras actividades de la feria, por lo que digo, pues porque estoy en Bilbao y yo tengo que volver a mis clases del instituto. Y entonces el fin de semana siguiente, un viernes, había comprado el Mundo para tener cultural
Y entonces abro y a doble página aparecen nuevas voces de la literatura rumana. Y entonces en esas voces hay 2 autoras que yo no conozco. Y una de ellas es Tatiana Tsibuliak. Entonces yo, según voy en el autobús, saco el móvil, hago una foto y se la envío a una amiga mía rumana y le digo, Eta, ¿tú conoces a esta autora? Y ella me responde inmediatamente en el WhatsApp, sí, sí, la tienes aquí para cuando vengas. Bueno, pues yo a principios de julio fui a Rumanía, fui a Constanza, y entonces ella me dijo, aquí tienes el libro, léetelo. Bueno, me lo leí, lo devoré, claro, ya solamente con la primera página dije, Tatiana, esto no remonta. Tú no puedes arreglar una novela en la que me dices en la primera página que la matarías a tu madre, que no sé qué cosas, y en fin. Ya habéis leído el libro, así que ya sabéis a lo que me refiero. Entonces decía, esto es imposible. O sea, esta mujer ha fastidiado la novela. Esto no tiene arreglo. O sea, ¿cómo vas a mejorar esto, no? Bueno, pues claro que lo mejora y además mantiene el tono y es pues el libro que me dejó completamente anodada. Bueno, yo estaba en la playa, porque Constanza está junto al Mar Negro, y entonces acabé el libro en la playa y, bueno, lo acabé pues emocionadísima. Yo no soy una persona dada a mucha efusión sentimental cuando leo, quizá porque mantengo un poco una distancia profesional, pero recuerdo que con el libro lloré, o sea, me creó todo tipo de estados de ánimo y, bueno, pues recuerdo que lloré, estaba en la playa y decía, bueno, a ver ahora cómo me levanto, pues estaba boca abajo en la arena, ya me voy a levantar y me van a ver aquí una señora con estas canas así como llorando, ¿pero qué le ha pasado a esta señora? Bueno, me marché a casa y entonces recuerdo perfectamente que entré, abrí, estaba yo sola, tiré toda la bolsa de la playa al suelo, me quité las chancletas, abrí el ordenador y busqué Contact Tatiana Tsibuliak. Y entonces apareció ahí una de estas direcciones que no sé cómo funcionan exactamente, pero bueno, generan una especie de correo. Ella me contestó y me dijo, escríbame a este otro. Entonces, bueno, ya le escribí, le conté, pues yo soy María Derive, soy la traductora de bla, 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 acabo de leer su libro, me ha gustado muchísimo y yo quiero saber si los derechos de traducción están libres para el español. Entonces, ella contestó en 10 minutos. O sea, fue ya, o sea, nada, directamente. Me dijo, sí, bueno, para mí es un honor que le haya gustado el libro, ya la conozco porque he sido su trayectoria como traductora de literatura rumana y es un honor que se haya fijado en mi novela, bla, bla, bla. Y efectivamente los derechos para el castellano están libres. Y entonces dijo, bueno, eso me da permiso para hablar con el editor de Impedimenta y hablarle de la novela. Dijo, sí, por supuesto. Vale, entonces, bueno, cerré el ordenador, le llamo a Enrique Redel, le digo, Enrique, querido, he encontrado un libro y yo lo voy a traducir. No sé si tú estás interesado, si va a encajar en tu catálogo, pero este libro yo lo voy a sacar adelante. Y entonces él me dijo, si tú crees que el libro es bueno, ese libro es para Impedimenta. Digo, esto es un sí, o sea, le escribo a Tatiana y le digo que sí, y luego ya lo hacéis todo entre vosotros. Digo, sí, claro que sí. Pues vamos allá. Escribí a Tatiana y le dije que sí, que el editor estaba muy interesado en la novela y que a partir de ese momento iban a hablar entre ellos, a fijar fechas, contratos y lo que fuera. Y así fue la cosa. Yo me puse con la novela en septiembre, prácticamente, la acabé en 3 meses, sí, Navidad, yo creo que Navidad, principios de enero la entregué, se publicó y Tatiana vino a presentarla a Madrid, claro, entonces estábamos todos un poco, bueno, a ver cómo va a funcionar el libro, ¿no? Yo también tenía un poco de sentido de responsabilidad porque, bueno, Cartaresco tiene ya una carrera literaria muy firme, muy consolidada y yo no estaba descubriendo nada. Este señor ha recibido muchísimos premios en Alemania, en los países, en Suecia sobre todo, en Noruega, está un autor muy consolidado. Pero Tatiana era su primera novela, yo me sentía un poco como la mamá de Tatiana en el mundo hispano. Y bueno, el eco de la crítica fue fulminante desde el principio. Es decir, en cuanto los periodistas empezaron a leer la obra, fue un boca-oreja fulminante. Y bueno, pues ganó ese mismo año y el año siguiente, claro, en 2020, porque fue el último acto prepandémico, recogió el premio Cálamo en Zaragoza con Califatides y fue, pues, en cuestión de un año, es que el libro ya había llegado, pues, bueno, o sea, 6 ediciones, ahora creo que va por la 14. Eso, el que he visto que tenías tú es el que han sacado para la edición número 12 y la de mayo. Justo, de hecho es que estaba intentando encontrar la fajita esta que lleva, en la que dice todos los premios que ha recibido y se ve que la he sacado porque no la encuentro, pero sí que cambió la portada. Sí, es el mismo autor que la otra, es un pintor ucraniano precisamente. Ah, mira. Antes de que se liara todo esto. Ya. Cuando Enrique Redel estuvo buscando, bueno, porque el maravilloso gusto que tiene Enrique Redel y las preciosidades que produce su editorial, bueno, pues estuvo buscando la portada, entonces los dos cuadros pertenecen al mismo artista, y es ucraniano. Qué interesante. ¿Sabes por qué se decidió cambiar la portada? Fue un poco una cuestión, un poco de un homenaje, es decir, bueno, como
Llegamos a la edición número 12, una docena, digamos, ¿no? Y justo coincidía, yo creo, con el Día de la Madre o con... Dijeron, bueno, vamos a hacer una edición un poco especial. Ahora se ha vuelto a la portada original. Hicieron una tirada de no sé cuántos ejemplares, un poco pues por hacer algo distinto con ese libro, ¿no? El libro ha sido... Es que es un bestseller, o sea, bueno, pues a veces hay bestsellers maravillosos. Esta es una prueba de que es de una calidad literaria absolutamente increíble. Yo trabajo muy poco o prácticamente nada con los autores, porque las dudas que se le presentan a una traductora generalmente son dudas que tienen que ver más con lo que decía antes, con cómo reflejar eso en castellano. Y en ese sentido, el autor te sirve de muy poco, porque si se trata de una duda ligada a algo concreto del libro, que ahora te voy a contar una anécdota, pero que es del segundo libro, el del Jardín de Vidrio. Ahí sí, hay veces que si hay un elemento cultural, algo que chirría, algo que se te escapa, claro, a veces hay que apelar al autor. Pero yo tengo la suerte de trabajar siempre con mi amiga Eta Grubaru, a la que conocí en la Universidad de Constanza, y ella es para mí, bueno, es un tesoro, porque ella ha sido catedrática de lingüística francesa, conoce toda la literatura francesa, toda la poesía francesa, a partir de, bueno, es especialista en Mallarmé. Conoce la tradición literaria rumana como nadie, por tanto yo tengo acceso, a pesar de lo que yo he leído, yo no puedo englobar toda la traducción literaria rumana, por ejemplo. Entonces, muchas veces, sobre todo en los textos de Cartaresco, hay muchísima intertextualidad. Y ella me dice, no, es que aquí está Valentiniano, no, este es Tudor Arguesi, no, este es... Entonces, claro, evidentemente, si yo tengo una duda sobre algo o aparece una frase y dice, no, esta frase ponla de la otra manera porque esto es un texto, esto es un verso de no sé quién. Bueno, en el caso de Tatiana no ha sucedido así porque no ha habido esta intertextualidad en su obra, pero cuando aparecen cuestiones ligadas a lo inmediato, a elementos muchas veces culturales o formas de llamar a las cosas que no, por ejemplo, hay una parte muy interesante, pero es también el Jardín de Vidrio. El Jardín de Vidrio tiene mucho más que ver con el tratamiento del lenguaje. De hecho, Tatiana me dijo, Marian, vas a ver el Jardín de Vidrio, el ruso es otro personaje de la novela y es así. Entonces, ahí sí que tuve problemas para encontrar determinados nombres y ahí también recurrí a Tatiana Tibuleac con una anécdota muy significativa. Ella hablaba de unas bragas, las bragas de la niña, de la protagonista, que estaban enterite. Enterite quiere decir que estaban endurecidas. Entonces yo pensé, bueno, o bien las han reforzado con una goma porque quizá eran de una calidad tan mala que las gomas aquellas que llevamos, bueno, yo llevaba cuando era pequeña, que había que andar poniéndolas y tal, se le caían, o bien estaban ya tan desgastadas que les habían puesto remiendos, entonces estaban, digamos que, reforzadas con remiendos, o bien estaban almidonadas, porque también en estos países llegas allí y te han almidonado las semanas en las que duermes, que es una experiencia increíble. O las servilletas que te ponen en la mesa, es bueno, madre mía. Entonces le escribí a Tatiana, entonces a ella le hizo muchísima gracia la pregunta, y dijo, pues mira, no se me habían ocurrido tantas opciones para tu duda. Y ella me dijo que era simplemente la goma, o sea, que era... Pero claro, yo ya como traductora me ponía, a ver, yo... ¿En qué contexto se puede reforzar unas bragas, ¿no? ¿Cómo las veo yo desde fuera y con la distancia cultural y lo que yo he visto en esa cultura, ¿no? Y cómo almidonan cosas que a mí me resultan increíbles, como por ejemplo ropa interior. Bueno, pues igual a esta chiquilla la almidonaban las bragas. Entonces, en ese caso sí puedo apelar a la ayuda de los autores, porque eso ni mi amiga Eta lo sabía. Decía, claro, pues es que yo tengo las mismas dudas que tú. Pues pueden ser esas tres cosas. Y entonces, bueno, pues fue Tatiana la que aclaró. O hay veces que se le ocurren, no sé, frases locas, que le pregunté otra estructura y me dijo, qué bueno, esa es una de esas cosas locas que se me pasan por la cabeza. Digo, pues muy bien, pues déjalo así, pues ya lo dejamos así. Y ya está, es decir, hasta ahí llega mi colaboración con los autores, porque muchas veces se trata más bien de captar el matiz exacto de la palabra en castellano, y ahí ellos no pueden ayudar, no hablan castellano, por tanto, pues ahí está la traductora peleando contra los molinos y decidiendo, bueno, pues ya está, después de darle 1.000 millones de vueltas, creo que es esto y hay que lanzarse a la piscina. Como has mencionado el Jardín de Vidrio y aprovechando que fue la persona que nos propuso la novela para este mes de septiembre, Marta, ¿quieres intervenir?
Hola. Hola. Pues que yo iba a preguntar justo, pero creo que lo has dicho. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad, o sea, yo me he leído El jardín de vidrio cuando ya sabía que íbamos a hablar contigo y yo pensaba, Dios mío, pobrecilla. Porque, bueno, como has dicho, yo creo que el ruso es un protagonista más de la novela. Y no sé, me gustaría saber cómo te enfrentaste a todos estos juegos de palabras o incluso mete muchísimo el ruso. Sí. Bueno, yo había estudiado ruso ya, porque me dio el siroco de joven y me puse a estudiar ruso. Entonces lo tengo abandonado en estos momentos, pero yo, las expresiones que aparecían allí son expresiones muy sencillas, entonces, bueno, eso facilitó todo mucho, porque yo era un traductor. Si tienes que ponerte a escribir con caracteres, yo qué sé, si tengo que escribir algo en georgiano con esa especie de alfabeto que son como fideillos, madre mía, pero si veo todos los fideos iguales. Sin embargo, yo sé escribir en ruso, es decir, entiendo lo que ponía en ese texto. Y ahí, precisamente, insistí mucho con Enrique Redel, bueno, con la editorial, con Impedimenta, para que respetaran en cierto sentido, en algunos momentos hay una especie de pobreza sintáctica, porque como esa niña tiene la cabeza dislocada entre el ruso y el rumano, que ni siquiera ella no sabe. Bueno, es que es una historia muy larga, porque en el Imperio Soviético, Imperio Soviético, en la URSS, digamos que para acabar con las culturas, bueno, como el país es tan inmenso y hay tantas repúblicas que fueron pues absorbidas por la URSS, para evitar movimientos nacionalistas, por supuesto, procedieron a mover masas ingentes de población. Y luego lo que hicieron es tomar las lenguas nacionales y escribirlas con caracteres cirílicos. Entonces, esa niña no sabe que lo que ella está escribiendo en caracteres cirílicos y cree que es rumano, no es rumano, es lo que ellos llamaban lengua rumana, pero que era mentira, porque en rumano no se escribía así. Y luego, en esas lenguas, digamos, falsas, vehiculaban una literatura de una calidad ínfima, horroroso, todo horrible, para que la gente simplemente, pues los que usaban calidad literaria, aspiraran a leer en ruso y acercarse a la cultura rusa. Entonces, bueno, todo eso, de una manera u otra, esas tensiones que había ahí, se ven en la forma de pensar de la niña. Y entonces yo insistí mucho en que respetaran esa pobreza sintáctica, porque a veces es como que la niña tiene una forma de pensar un poco pobre y un poco con las frases mal construidas, con estructuras al revés, pero es lo que decía antes, como yo me siento ya, disfruto de la libertad y de la credibilidad de que si yo digo que esa frase tiene que estar así, es decir, mal escrita, mal construida, es porque el libro lo exige, porque Tatiana Tsibuleak en esa niña se tiene que notar esa evolución, cómo va pasando de una lengua a otra, cómo en ella chocan esos dos idiomas, esas dos culturas, esas dos realidades en las que ella vivía en la República de Moldavia, en aquel momento, en Moldavia. Entonces, ¿notaste como mucha diferencia en el proceso de traducción de los dos libros? Sí. Este libro, de hecho, fue más difícil que el otro. Fue más difícil. El primero tiene ese componente torrencial, ¿no? Esa misma sensación de lectura que parece que te arrastra, ¿no? La pasión, el odio de ese hijo, su frustración, el sufrimiento terrible que vive Alexei, casi te arrastra también la traducción. No hay... es un lenguaje muy poético. A Tatiana muchas veces lo ha planteado en los encuentros con el público, con la prensa, que le dicen a ver si no escribe poesía. De hecho, ha empezado recientemente a escribir poesía, pero ella no lo había hecho nunca. Y, sin embargo, el libro es terriblemente poético. El lenguaje es muy poético, hay unas imágenes bellísimas. Y dices, pero bueno, ¿cómo dice esta señora que no es poeta cuando construye estas imágenes tan increíbles, tan elaboradas, ese tratamiento del lenguaje tan fino, tan acerado, ¿no? Pero el libro en sí presentó menos dificultad que El jardín de vidrio. El jardín de vidrio es un libro más... Yo creo que es un libro mejor, literariamente hablando, creo que es una novela mejor construida, con más conciencia por parte de Tatiana de sus propias capacidades como escritora. Yo creo que ella ahí evolucionó en esa novela. Y bueno, es un libro que ha gustado menos que la primera novela, pero por otros motivos, porque bueno, plantea una situación que quizá resulta más ajena para un lector occidental. Sí. Sin embargo, bueno, pues el verano pues plantea, como ella ha insistido siempre, no ha querido hacer una literatura localista. Cuando le preguntan, ¿y por qué son polacos? ¿Por qué no son rumanos? ¿Por qué son polacos? ¿Por qué están en Francia?
Y ella dice que es que ella no quería hacer la novela de los inmigrantes o de los emigrantes moldavos en Inglaterra ni en Francia. Ella quería poner ahí unos personajes que sí que fueran, digamos, de fuera, ¿no? de fuera del ámbito occidental, pero que no tenía por qué verse reflejada ella ni su cultura inmediata. Quería plantar allí a unos seres que tienen un conflicto que es, digamos, que supera fronteras y que supera culturas, que es la fractura de la relación de esa madre y ese hijo. Esto que comentabas del ruso y de esta relación entre el ruso y el rumano es el caso de la propia Tatiana, de la región de donde ella viene, ¿no? Sí, ella de hecho ella tiene un acento ruso muy fuerte, como muchos moldavos. El rumano de Moldavia, que es un rumano bellísimo, es muy poético, ellos han conservado una lengua en cierto sentido muy pura, con un acento que es más cercano al acento del ruso. Y Tatiana, cuando habla, ella dice que hay cosas que las piensa en ruso, porque, claro, ella ha sido completamente bilingüe, ella se ha formado dentro del sistema comunista. Soviético. Perdón. Claro, y entonces, de hecho, eso fue uno de los motivos de fricción con su padre, porque si queréis llevar ya la discusión al asunto del verano, en ese libro la relación no es madre-hijo, sino padre-hija. Entonces es más bien una búsqueda de solución del conflicto entre Tatiana Tsibuleak, a ver, salvando todas las distancias. No vamos a ver ahora a Alexei como Tatiana Tsibuleak, pero sí esos malentendidos y ese conflicto y esa distancia que había entre dos personas de la misma familia. Y uno de los motivos que ella siempre plantea, no estoy desvelando ningún secreto de Tatiana, es que su padre jamás soportó la invasión rusa. Y él se negaba a hablar en ruso, aunque evidentemente era la lengua oficial de Moldavia, no había otra. Y luego estaba esta lengua rumana pervertida, como os digo, escrita en caracteres cirílicos. Entonces ella le decía, bueno, papá, pero es que bueno, la cultura rusa es inmensa, no puedes decir que no vas a leer a Tolstoy o a Dostoyevsky o a Chekhov. Y él decía que no, que de Rusia solo había llegado terror, miseria, pobreza, opresión. Entonces este era uno de los elementos de conflicto entre ella y su padre. Pero sí, ella es hablante, ella es bilingüe, completamente bilingüe. Como muchos, bueno, todos los escritores moldavos de la edad de Tatiana, que están en torno a los 40 años, todos han ido a la escuela en lengua rusa. Pues todos comparten esa doble, digamos, pues es casi esa esquizofrenia, ¿no? Lingüística y casi emocional, porque todos están sufriendo terriblemente, ¿no? Cuando he hablado con Tatiana ha dicho que está siendo una tragedia terrible, ¿no? No solamente por la cercanía de las bombas que las oye, su madre oye las bombas desde Chisinau, sino por lo que supone de ruptura personal. Es decir, ellos tienen familias rusas, muchos, y familias ucranianas. Claro. Y tienen la guerra ahí, y tienen esa relación con lo ruso, y en fin, que están en una situación muy complicada emocionalmente, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros y dedicarnos estas horas para hablar con la Maloca. Yo te pregunto en nombre de Agnès, que es la compañera que, bueno, cuando estaba leyendo el libro, ¿no? Le surgieron como estas dudas, y ella dice que en el capítulo 40 pone textualmente de cómo la abuela, que no estaba ciega todavía, nos hacía por las tardes zrazi, Makoviech y compota de melocotón, y se enfadaba conmigo cuando le pedíamos ketchup. Nos llamaba entonces glupci y a mamá Odursona Kovieta, porque nos alimentaba con veneno. Y ella dice, bueno, se pregunta que por qué hay algunas palabras que están en el idioma original y luego encontramos en otras que has hecho notas de traducciones, si tiene algún tipo de intencionalidad o son palabras con algún tipo de significado especial en la lengua original. Pues mira, esos ejemplos concretos están en polaco y entonces aparecen así en el original y los he dejado tal cual. Me reuní con una amiga polaca y me dijo lo que significaban y ya está, los hemos dejado así, porque yo creo que van con nota a pie de página, si no me equivoco, ¿no? En la edición castellana. Sí, es por eso, es decir, porque en este caso no son términos en moldavo ni en ruso, son palabras polacas. Ah, claro, sí, pone entonces, en el original en rumano están así. Y de todas formas, yo debo deciros también, bien al hilo de esto, que yo como traductora he tomado una serie de decisiones, en fin, que en cierto sentido políticas.
Por ejemplo, en rumano, ellos comen, la comida del campesinado rumano ha sido siempre la mamaliga, que es una polenta, o la polenta italiana, ¿no? Una cosa de maíz, con harina de maíz, y en fin, con agua, y queda ahí una especie como de, pues una especie como de cosa cocida, una sémola, en fin. Sí. Con esto se ha salvado del hambre, bueno, generación tras generación, el pueblo rumano. Entonces yo no pongo polenta, porque digo, bueno, pues la polenta es la palabra italiana. Nosotros no tenemos una palabra, pues voy a poner mamaliga y ya está. Y pongo una nota a pie de página y algún día igual aquí nos acostumbramos en que la palabra llega a entrar en castellano. O, por ejemplo, la palabra zuica, que es aguardiente. Yo no pongo aguardiente porque no es exactamente lo mismo. Si aquí hemos llegado a admitir la palabra grappa o la palabra coñac o la palabra brandy, pues creo que tampoco nos cuesta tanto aprender la palabra zuica. Y lo hago así. O, por ejemplo, Mosh Crachun, que es literalmente el viejo Navidad, que es la forma que tienen ellos de llamar a Papá Noel. Pero claro, yo no voy a poner Papá Noel. O sea, ni loca. Papá Noel no es ni mío. Entonces, ¿cómo voy a poner Papá Noel? Nos lo han implantado, o Santa Claus, bueno, en Alemania estáis ahí con San Nicolás y todas estas cosas. Pero bueno, ahí tiene sentido. Pero aquí, ¿cómo vamos a poner un Papá Noel en un libro escrito por Tatiana Tsibulak o por Mircea Cartarescu? Entonces yo lo llamo Mosh Crachun, viejo, os lo dejo así y explico. Es el viejo que llegaba en Navidad con regalos y no sé qué, y ya está. Entonces, me parece que es eso, una especie como de decisión política, ¿no? De reivindicación de un espacio cultural que tiene derecho a la existencia con sus propias palabras, su propia forma de llamar al mundo, que no se puede traducir o que no se puede sustituir. O, por ejemplo, me decía hace poco Carlos Fortea, que traduce del alemán, en un encuentro que tuvimos también en la feria, encuentro de traductores del rumano, y él decía que le daban mucha envidia que yo mantuviera los nombres originales, porque a él le obligaban a no podía decir Virgen, tenía que decir Guillermo. Y no podía decir, yo qué sé, Matías, escrito con T-H-I en alemán, sino que tiene que ser Matías. Bueno, es que yo veo el nombre de Virgen, escrito Guillermo, decía él, y es que ya parece que no reconozco al personaje. Y yo, sin embargo, conservo los nombres de todos los autores del personaje. La madre de Cartarescu es María sin tilde en mis traducciones, y en la edición de Impedimenta es María sin tilde, porque no pinta nada una tilde en rumano. Entonces, esos son tipo de decisiones que yo me permito, que la editorial me permite, y para mi sorpresa hay editoriales que dicen, no, los nombres extranjeros van a estar siempre, los que tengan traducción van a estar en castellano. Pues como la reina Isabel II, hombre, pues no sé. En fin, yo no lo hago, es decir, respeto en la medida de lo posible ese ámbito cultural que quiero arrastrar al español. No quiero, como decía antes, no quiero plancharlo, no quiero neutralizar lo específico, lo culturalmente específico que puede aparecer en esos libros. Y eso tiene que ver también, bueno, en este caso sí que los términos estaban en ese capítulo. Y por eso aparecen tal cual, concretamente. En realidad, en cuanto a los personajes, son polacos que viven en Inglaterra y que luego se van a pasar el madre e hijo el verano a Francia. O sea, en realidad, de Moldavia y no hay muchas referencias, o no hay nada, ¿no? En principio no hay nada. Yo creo que los campos de girasol, porque dicen que Moldavia es un gran campo de girasol. Entonces, quizá ese paisaje, pero bueno, también está en Europa, ¿no? En el norte de Francia existen esos campos inmensos de girasoles. Sí. Entonces, ahí Tatiana sí que hace un ejercicio de, digamos, sacar, ¿no? Todo lo culturalmente coordenable, ¿no? Ahí así como el jardín de vidrio es todo lo contrario. Ella ha reconocido que ese patio donde está la niña es el patio de su infancia. Y el personaje, bueno, creo que tú, Marta, que has leído el libro, el personaje al que le faltan una pierna y un brazo, dice, no era un hombre, era una mujer, pero esa mujer existió. Y la mujer, el personaje judío existió y se marchó a Israel. Es decir, hay personajes de carne y hueso de su infancia. Es decir, realizó el ejercicio completamente contrario. Trasladarse al Chisinau de su infancia, mientras que el otro es un libro que va, pues como hemos dicho, ¿no? al otro nivel, al nivel de un conflicto entre un padre y una hija, una madre y un hijo. Entonces, ahí no tiene ninguna importancia ni el origen, ni la cultura, ni nada. Simplemente se trata de sentimientos llevados al extremo. Sí. Y en el jardín de vidrio sí que hay una lectura mucho más política, más social. Entonces el libro tiene otros planos, es más complejo. Y además es interesante porque ella has dicho que vive en París, ¿no? O sea, que ella al final es también, ella es también migrante. Lo mismo ahí sí que estaba la visión de
de los migrantes, ¿no? Sí, sí, el extrañamiento, su relación con la lengua también. Eso. Cómo se relaciona con la lengua, porque en su casa hablan inglés. Entonces, bueno, en fin, que sobre esto ella ha reflexionado mucho en los encuentros con la prensa y hablando con ella, ¿no? Así, bueno, pues yo qué sé, tomando un café, bueno, pues de su relación con los idiomas y cómo conviven en ella, cómo chocan, cómo... La sensación que tenía un determinado momento de que estaba perdiendo el rumano. Decía, pero ¿cómo puede ser? Claro, estaba metida en París, viviendo en París, intentando instalarse allí, aprender francés, hablando inglés en casa. Era como, no sé, decía que sentía una situación lingüística muy extraña. Y bueno, al ponerse a escribir, dijo, bueno, estoy ya en mi patria otra vez, ¿no? A ver, Natalia tenía una pregunta más genérica sobre el proceso de traducción y dice tal cual, ¿cómo es el proceso de lectura cuando te enfrentas a un texto que vas a traducir? Dice, ¿cuántas lecturas haces del texto? Si hay una primera lectura por placer literario o si ya desde el inicio estás pendiente de lo que va a ir implicando la traducción. Esa es su primera pregunta. Bueno, pues ahí las situaciones son múltiples porque, por ejemplo, este libro de Tatiana yo lo leí con como vosotras, es decir, una lectura arrebatadora y, bueno, en fin, muy emotiva. Y después ya, cuando dijo Enrique Redel, sí, vamos con el libro, pues ya está, ya cambio, ya digo, vale, ahora vamos a traducir. Y entonces esa frase tan bonita, la primera frase que te parece tan bonita cuando la lees, cuando la vas a traducir, ¡socorro! ¿Y esto cómo lo digo? ¿No? Entonces ya paso a la siguiente fase. Y yo no leo, es más, muchas veces ni siquiera me gusta haber terminado el libro que voy a traducir. Dejo una partecita sin leer. Porque no, son un poco cosas como, soy muy supersticiosa, entonces digo, pues no, me tengo que poner a leer con esta camiseta o con con estas zapatillas o no sé, o sea, cosas así que tengo yo desde que era estudiante. Y entonces me gusta siempre no saber lo que va a pasar. Bueno, es verdad que yo como releo miles de veces los manuscritos que voy trabajando, claro, si yo tuviera que entregar las cosas corriendo y voy a trompicones, pues quizá al no haber leído lo que va a pasar al final, eso modifica algo por el camino que me va a quedar colgando, pero como lo voy a releer 3, 4, 5, 6 veces, la obra entera y la traducción entera, pues yo vuelvo y encuentro todo eso. Entonces, no tengo una forma de trabajar definida. Es decir, que cada libro, a veces he traducido muchas cosas de Cartarescu que había leído ya, a Panayotis Trati lo había leído, a Gabriela Dameșteanu también previamente, entonces ahí sí que fueron lecturas pues simplemente de lectora que disfruta de la literatura romana. Pero luego, siempre que ya te pones a traducir, es que cambia radicalmente la experiencia, como os he dicho al principio. Es que soy otra persona y el texto es también otro texto. Bueno, vamos con la segunda pregunta de Natalia y ella te quiere preguntar respecto a las traducciones de la obra, en este caso de Cartarescu. Dice que cómo ha sido trabajar tanto con la obra de un mismo autor y qué implicaciones ha tenido eso para tu trabajo de escritura. Si crees que hay algo así como voces interiores en tu trabajo de traducción, o sea, que te hayan influido. Y ella dice, me refiero a la voz que traduce a Cartarescu y ha formado su estilo particular en español, y si también hay como algo así como una especie de voz que traduce a Tibuleac. Pues sí, muy interesante, porque, claro, Cartarescu, como he dicho antes, es un autor complejísimo. Tiene una obra, yo recuerdo cuando lo conocí, yo estaba traduciendo Travesti, así apareció en una novelita breve, breve, una novela de 100 y pico páginas, comparado breve con los ladrillos de 800 que ha publicado después, o con la trilogía Cegador, que tiene en total más de 1500, ¿no? La que acabamos de publicar ahora. Entonces, claro, en ese sentido, pues sí, Travesti es una novelucha. Pero es una novela complejísima y yo recuerdo estar trabajando en esta mesa, en este ordenador en el que me encuentro ahora, y tenía que cerrarlo porque me daban crisis de angustia. Es decir, había unas imágenes tan agobiantes, tan obsesivas, He llegado a soñar cosas. Llevo ya muchísimos años en la cabeza de Mircea Cartarescu y su cabeza está llena de escaleras, pasillos, pasadizos, arañas. Entonces, mundos oníricos muy enrevesados. Así contado diréis, Dios mío, nunca me voy a poner a leerlo. No me hagáis caso, es muchísimo más que eso. Pero es una obra muy, muy, muy densa y con bebe mucho de sus sueños, una obra de una impronta profundamente onírica.
Entonces, bueno, hay pasajes que son durísimos de traducir, pero por la densidad de las imágenes. Yo he llegado a traducir frases de una página entera, una frase. Entonces, claro, ese chorreo de imágenes, de voces, de estímulos al lector y aquí a la sufrida traductora, pues es apabullante. Y con este libro en concreto, como os digo, es que eran unas imágenes tan agobiantes, ¿no? El personaje es un adolescente que descubre en cierto modo su ambigüedad sexual o se enfrenta a una serie de ambigüedades que a él le producen mucha inquietud, mucho desasosiego. Y bueno, pues Cartarescu transmite perfectamente esa inquietud y esa angustia que está viviendo el pobre personaje. Y cuando lo conocí en Cosmopoética en Córdoba, lo primero que le dije es, bueno, pues encantada, señor Mircea Cartarescu, bla, bla, bla. Y le dije, bueno, estoy traduciendo Travesti, que aquí apareció como Lulu, porque el título nos parecía un poco como pasado de moda, ¿no? Era un poco como movida post-Franco, cuando sale toda la historia aquella de los travestis y los transformistas, pero que ya sonaba un poco casposo para los años 2000 en España, ¿no? En los 75 era una cosa y ahora sonaba como, jo, qué trasnochado. Y entonces tomamos el nombre del protagonista, Lulu, que es el mismo título que también adoptaron los franceses en su propia traducción. Cuando yo le conté esto, que estoy traduciendo Travesti y lo estoy pasando fatal, estoy sufriendo muchísimo, él se echó a reír y me dijo, bueno, pues creo que vas por el buen camino. Así, es decir, él sabía perfectamente a qué me estaba enfrentando. Entonces, la traducción de la obra de Cartarescu ha supuesto para mí, como he dicho antes, no solamente trabajar con la obra de un genio, sino aprender a traducir como he aprendido yo o a enfrentarme al hecho de la traducción con una obra de esa increíble calidad. Entonces, es que ha sido como aprender a ir al monte escalando 8000. O sea, es así. No vas a empezar, no, hoy voy a hacer una travesía y mañana subo un montecito de 3000. No, es directamente, ala, lánzate a traducir a Cartarescu. Afortunadamente hemos ido poco a poco. Hemos empezado con sus obras, digamos, más menores desde el punto de vista del volumen, no de la dificultad, pero como digo, Lulu es una obra dificilísima a pesar de que es una de las más delgadas. Pero bueno, ir acercándonos a su obra de forma progresiva, también para que los lectores pudieran asumir la dificultad implícita, ¿no? En el mundo de Cartarescu. Pero es verdad que yo ya mi mente puede decodificar inmediatamente determinadas situaciones narrativas. Es decir, yo encuentro una página de Cartarescu y digo, ya sé por dónde me va a llevar, porque ya sé cómo funciona su mundo narrativo. Entonces, es una cosa que me pasa con él, solamente con él, porque es que he traducido ya, pues no sé, 3000 páginas de obra de Cartarescu. Llevo muchos años viviendo en su cabeza. Y entonces yo veo venir las cosas, en cierto sentido. Y es verdad, y también es una cosa que da como pudor contarla, pero yo a veces traduzco en una especie de trance, no sé cómo decirlo, es decir, es como que yo estoy traduciendo, creo que como él está escribiendo, no sé, o sea, he entrado como en el ritmo de su respiración y a veces soy capaz de ver el ritmo de su respiración literaria, es decir, de cómo organiza él las frases. Y a veces él siempre dice que escribe en torno a 2 horas al día, por la mañana, y que luego ya se dedica a otros asuntos. Y es que yo noto dónde ha parado. Porque es como que de repente esa especie como de ambiente que se crea en esas páginas cambia o para y ya empieza otra cosa. Y eso lo noto y lo notas cuando eres la traductora, claro. Porque estás metida en su mundo continuamente y porque ya has empezado a ver cómo respira el texto, cómo se articula. Y es una cosa que, como digo, me ha pasado fundamentalmente con su obra. Con la obra de Tatiana, bueno, han sido 2 libros y son muy diferentes respecto al estilo, porque no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. El segundo, como planteaba Marta, la lengua presenta otras dificultades, otras tensiones. Entonces, no puedo decir que el estilo de Tatiana... Por el momento, Tatiana tiene un estilo, para mí, lo fundamental de Tatiana son sus imágenes, su carga poética, es decir, ese trabajo con el lenguaje, esas metáforas, esos chispazos, ¿no? Que es capaz de producir. Incluso le pedimos que escribiera una pequeña introducción para el Jardín de Vidrio y ella era muy reticente, con muy, muy buen criterio, porque decía que es que el libro tiene que explicarse por sí mismo. Pero claro, yo sabía que yo, como he estudiado ruso, entendía lo que pasaba en esa obra, pero un lector que no hubiera estudiado ruso, va a decir, ¿qué está pasando aquí? Pero esta niña, ¿por qué habla raro? ¿Por qué? Es que no acabo de enterarme muy bien, ¿y por qué tiene ese trauma tan raro? ¿Y por qué? Que si una lengua, que si la otra. Entonces le pedimos que hablara
ella un poco de su experiencia, bueno, de esa convivencia, de esa vivencia entre las dos lenguas. Y el propio texto, el prólogo, un prefacio muy escueto que escribe Tatiana, es que es una maravilla cuando habla de su abuelo y el abuelo que vivía en el rumano y que no quería hablar ruso. Bueno, aparte que ellos habían sido, en fin, se los llevaron a Siberia y bueno, tuvieron unas experiencias terribles, sus abuelos. Pero la forma en la que habla de abrazarse a las palabras rumanas, es que dices, pero bueno, qué belleza, ¿no? Crea unas imágenes de una plasticidad increíble. Pero no tiene, digamos, yo no tengo ese recorrido, ¿no? de toda la obra de Cartarescu, que es fruto ya pues, de prácticamente de 40 años de escritura continua. No es el caso de Tatiana. Claro. Marta, ¿querías comentar algo con respecto a esto que estaba diciendo Marian? Sí, yo es que iba a preguntar lo mismo. A mí, por ejemplo, la introducción, la nota de la autora me encantó. O sea, Claro. También es verdad que como que en el verano ella te lanza y las primeras páginas son muy duras. La introducción aquí como que te suaviza un poco la entrada a la historia, que tampoco es fácil, la historia de la protagonista, pero es una introducción muy bonita. Sí, es que es preciosa. Y ella decía, es que no lo veo. Y yo, a ver, Enrique y yo le decíamos, a ver, Tatiana, es verdad que el libro es el libro. No tienes que venir tú con un manual de instrucciones. Ahora ustedes me van a leer así y cuando la niña dice tal o le pasa cual. No, esta es la obra y ustedes ya ha dejado de ser mi obra, es su obra. Pero yo creo que fue una buena decisión porque, bueno, aparte que ella todo lo que escribe es, no sé, es tan sutil, es decir, unas cosas tan profundas y tan, no sé, con esa sutileza y con ese tratamiento del idioma que tiene Tatiana, a mí me encantó. Y yo creo que fue un favor a los lectores, porque yo creo que facilitó el acercamiento a la dificultad, allanó el camino a las dificultades lingüísticas del texto, que están ahí. A ver, que el libro se entiende perfectamente, no vayáis a malinterpretar y ojalá lo leáis, porque lo vais a disfrutar un montón. Y es un libro interesantísimo también para entender un poco lo que está pasando en Ucrania incluso, ¿no? Ese conflicto de culturas y la gente como está rota entre pues, no sé, como los han desgajado, ¿no? La gente que vivía entre el ruso y el ucraniano en algún momento de su vida y de repente pues los han roto. Bernarda, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Marian, por estar hoy con nosotras. Realmente un gusto escucharte. Y yo en realidad, bueno, un poco relacionado con lo que venías contando de este lenguaje, quería saber, o sea, del tipo de lenguaje que usa Tatiana, quería saber cuál es el desafío que para vos representa traducir una novela escrita con este lenguaje que es muy poético, pero tiene una carga poética, me parece, como tácita, ¿no es cierto? Que en realidad no es tan evidente quizás, pero justamente creo que eso hace que sea más difícil aún, porque uno tiene que dar justo en el clavo con la palabra correcta. Y no sé, por ejemplo, tengo acá marcado, los ojos de mi madre lloran hacia adentro. Me parece una frase preciosa. O los ojos de mi madre eran las ventanas de un submarino de esmeralda. También una frase preciosa. Pero bueno, quería saber en comparación con otras novelas o con otros autores cuán difícil había sido para vos esta clase de lenguaje. Esa sería la primera pregunta y también un poco vinculada con el estilo, por eso aprovecho para hacer esta segunda pregunta ahora. Es este estilo, ¿no es cierto?, de Tatiana, que a mí me ha hecho el libro muy llevadero, de que haya como un pequeño subtítulo al comienzo de cada capítulo. Quería saber si ese es un estilo que utiliza Tatiana en otros libros también, porque yo la verdad que no lo había visto y me parece muy interesante. Realmente hace el libro muy llevadero, yo me lo he devorado y bueno, eso. Muchas gracias desde allá. Mira, pues respecto al estilo de Tatiana, estaba yo pensando ahora que es verdad lo que comentaba ella, sobre todo en el primer libro, el que habéis leído, el del verano. El lenguaje literario de Tatiana es un lenguaje muy, muy concentrado. Y yo estoy pensando, quizá tenga que ver algo la influencia de la lengua rusa. Estoy improvisando, pero ahora que estaba hoy escuchándote a ti, y después de hablar sobre el jardín de vidrio, creo que efectivamente en su mente esa forma de condensar las imágenes creo que está también en la propia naturaleza del ruso. El ruso, por ejemplo, no utiliza el verbo ser en presente, es sujeto y atributo. Entonces, digamos que tienden a una especie como de condensación, ¿no? A unir directamente las
sujeto y el atributo, unir los conceptos. Y entonces eso supongo que acaba quizá impregnando una forma de pensar y una forma de expresar las cosas. Entonces, las dificultades que me encontré con la obra de Tatiana es exactamente lo que tú has planteado, Bernarda. Es decir, eran cómo consigues que esa concentración semántica, que esa intensidad de los significados de las palabras, ese choque que se produce ahí, pase al castellano de la forma más pura posible. Es decir, que lo que vosotras hayáis leído sea pues lo más cercano a cómo se puede decir eso en castellano, ¿no? Esa magia, ¿no?, que ella es capaz de imprimir al texto. Bueno, pues ahí ha estado el reto como traductora. Por supuesto he tenido que renunciar a cosas, porque no puedes salvar. Cuando la gente me dice, ay, pero qué bonito, no sé cómo es el libro en castellano, qué belleza, digo, bueno, pues no os podéis imaginar cómo es en rumano, porque es que en rumano es, en fin, yo he hecho todo lo que he podido, lo he dado todo, pero claro, es que hay elementos que no podemos salvar, que es que el castellano, por mucho que lo llevemos al límite y que intentemos forzarlo para abrazar la otra lengua, pues no, es imposible, se pierden cosas por el camino, así tiene que ser. Y luego, respecto a la estructura de la obra, Tatiana, a la que han preguntado muchas veces por esto que tú planteas, ella siempre escribe así, es decir, escribe en fragmentos cortos, y es algo que también utiliza en la otra novela, y lo hace de manera desordenada. Es decir, ella no crea un plan de escritura, no crea una historia, y simplemente, en este caso, ella empezó a escribir. Y de hecho, me comentó que el fragmento que abre el libro no lo escribió al principio. Ella empezó con las imágenes, si no recuerdo mal, cuando están en la playa, y ella está envuelta, creo que la envuelve en la arena él, ¿no? Y empezó con esas imágenes. Y a lo largo del proceso de escritura llega un día en el que escribe el día en que mi madre, bla, 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 con cómo empieza el libro. Entonces ella dice, este es el comienzo del libro. Pero eso apareció en el transcurso de la escritura. Y una vez que completó el libro y digamos que puso orden en todo lo que había escrito allí, ella misma se dio cuenta de que el libro era de una dureza, en fin, casi, bueno, pues en cierto sentido insoportable, ¿no?, en ciertos momentos. Y entonces decidió escribir esos capítulos de ruptura, es decir, esos capítulos que son como un verso para, en cierto modo, permitir al lector respirar, ¿no? Decir, bueno, después de la paliza que me acaba de dar la autora, voy a respirar. Y entonces era como dejar caer esas perlas que al final recoge, ¿no? En el cierre del libro, ella las recoge y con eso cierra el libro. No están formulados exactamente igual, pero bueno, prácticamente recoge todos esos especies de versos. Y eso sí que fue, digamos, una táctica buscada, es decir, vio que había que aligerar, en cierto sentido, la intensidad del texto, la dureza del texto. Y lo hizo con esos versos, ¿no?, que va soltando por ahí como las miguitas de Hansel y Gretel, ¿no?, para aliviarnos, ¿no?, porque es lo que dices tú, son de una belleza tal que es como, bueno, después de la crisis del hijo, después de la escena tremenda, ¿no?, cuando el hijo la saca de la bañera con el cabello mojado, y es que son unas escenas tan duras que dices, madre mía, o sea, ¿cómo voy a seguir yo con el libro? Bueno, pues entonces ella dice, es verdad, no puedes seguir, vamos a poner un receso poético. Sí, la verdad es un recurso súper efectivo, por lo menos a mí me hizo muy, muy llevadero. Muchas gracias, Marian. Gracias a ti. De hecho, a veces, cuando estábamos en la sesión en la que comentamos el libro, estábamos constantemente hablando sobre estos temas, sobre el tema de la belleza y a la vez la crudeza, la dureza y cómo algo, incluso el humor, porque al final es un libro con el que también te ríes. Sí. Y a veces te sientes un poco culpable por reír. No sé si habéis visto, ella la invitaron en Bilbao al Festival JA. El Festival JA de Bilbao es un festival que nació como un homenaje o un festival dedicado a la literatura de humor. Entonces la directora del festival leyó el libro en vacaciones y entonces le escribió Enrique Redel, dijo, Enrique, por favor, esta señora tiene que venir ya a Bilbao. Y entonces Tatiana vino el mes de septiembre, ella tenía un hueco en su agenda y se presentó allí y
y ella decía, bueno, me parece increíble que me hayáis invitado a un festival de humor. Y dije, Tatiana, es que en tu libro hay humor y me encanta que lo hayas dicho. Porque ella lo ha comentado mucho en otras entrevistas que yo he leído por ahí, en otros ámbitos, y decía, claro, es que yo no me había dado cuenta de que en mi libro hay humor. Claro que hay un humor súper negro. Cuando el hijo, y bueno, ya la madre se tiene que morir y no se muere, y están como, bueno, pues ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué pasa aquí con el alquiler? O sea, es que esto, hombre, es un humor negro como eso de la España negra, ¿no? Esa cosa de Gila, me ha matado al hijo, por lo que nos hemos reído. Bueno, pues, pero es que está bien, o sea, es una cosa, bueno, Tatiana, en fin, me estás dejándote llevar aquí sin... Sí, y yo creo que incluso gracias a eso, bueno, yo creo que gracias a eso es llevadero, porque si no lo mismo no te acabarías el libro, ¿no? Si fuera todo, o sea, con una belleza maravillosa, pero a la vez te destroza, ¿no? Entonces yo creo que si no hubiera esos puntos de ironía y de humor negro... Claro, sí. Pero a ella le llama mucho la atención que yo lo hubiera dicho, sí, Tatiana puede venir porque en ese libro hay humor, y Enrique Rabel lo decía. Entonces ella no lo veía exactamente así, quizá, pero bueno, a ver, Tatiana, solamente esa escena en la que digas, mamá, muérete ya, que hay que tomar una decisión. Hay que pagar otro mes de alquiler. Sí, claro, es una cosa bien, un poco siniestra, ¿no? Humor negro, pero muy negro. Sí. Gisela, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quería hacer una pregunta porque yo sé que ella escribió el libro, creo que en 2 meses, o fue una barbaridad, ¿no? Y entonces me pregunto, ella lo hizo tan rápido. No sé cuánto tiempo tardaste tú en traducir este libro. También fue rápido, como te he dicho, yo lo leí en julio, prácticamente me puse ya con él, me puse a trabajar con él. Yo entonces creo que estaba terminando otro proyecto. Pues yo creo que me puse a partir de agosto, quizás septiembre, y yo creo que se lo entregué a Enrique en Navidad, a finales, en diciembre. Siempre fijamos fechas como, te lo envío el 31 de diciembre o te lo envío el 1 de enero. Entonces siempre es una cosa así como de, venga, te lo envío este año, no digas que no te lo he enviado este año, el día 31 a las 8 de la tarde, ¿no? Y yo creo que fue una cosa como de 3 meses. Sí, unos 3 meses. Ella lo escribió muy rápido, sí, lo empezó a escribir además estando de vacaciones precisamente en Francia. Esa parte sí que es, digamos, es biográfica. Ella estaba de vacaciones en un pueblito de la costa con sus padres. Entonces, o sea, que todas las referencias que hace de alguna manera al pueblo y a la gente, la casa es esa cosa, sí. La casa es la casa, los girasoles. Esa parte sí que es ese paisaje en el que ellos se encontraban veraneando en ese momento, cuando ella empezó a escribir el libro. Estaba con sus padres, con su familia y con los padres que habían venido de Moldavia. Y es una circunstancia, un momento puntual, que ve a su padre cómo está jugando con su hija en el agua, y entonces ella dice, madre mía, o sea, ¿cómo ha podido ser que yo haya tenido una relación tan complicada con mi padre? Y entonces esa noche fue a casa y empezó a escribir. Y eso desencadenó en ella todo ese torrente de emociones y de reflexiones que empezó a escribir, pues bueno, de esa manera, de una forma muy compulsiva. Sí, 2 meses. He leído en varios lugares que alaban el hecho de que tú hagas un tipo de, ¿cómo decirlo? Que escribas un tipo de español más universal, o por decirlo más concretamente, que incluyas las variedades del lenguaje del español en Latinoamérica. Es decir, que en Latinoamérica no rechinan las traducciones por ser demasiado españolas. Esto lo he leído varias veces y me gustaría preguntarte por ello. Pues debo deciros que no tengo ni idea de por qué es así. Yo creo, dándole vueltas, porque claro, yo he estado este año en Colombia, en la Filbo, y bueno, ahí el fenómeno cartaresco fue una cosa, mesiánica, no sé cómo deciros. O sea, yo me sentí como los Beatles. Fue llegar allí al auditorio y todos, ¡maestro! La gente gritando, aplaudiendo, silbando, decía, wow. Pero esto es un escritor y está sucediendo esto. O sea, que no es Rosalía, Dios mío, ni es Zetangana, es Cartarescu. Una cosa increíble. Y luego la gente, los lectores, cuando venían a que yo les firmara también en calidad de traductora, me decían, es que no nos sentimos expulsados del idioma. Y yo decía, pero es que no tengo ni idea, porque, claro, yo no puedo impostar una lengua española. Me estáis oyendo hablar como hablo yo. Yo soy de Bilbao, procuro evitar cuando hablo en estos foros decir he estado y he llegado, pues procuro decir he estado, me obligo a hablar así un poco de manera, en fin, más formal, pero yo sé que tengo acento vasco y que mi forma de hablar está, pues bueno, es vinculada a mi origen, a mi formación,
yo sé que hablo buen español, pero bueno, es inevitable que no tenga estos deslices propios de, pues, ¿no? de la sociolingüística. Y yo dándole vueltas a esto cuando estuve en Colombia, yo creo que esta percepción se ha construido a partir de las novelas de Cartarescu. Porque, por ejemplo, en su obra no hay coloquialismos, no hay diálogos, no hay un español... Es que él no escribe diálogos prácticamente. Yo creo que había traducido en toda su obra hay algunos diálogos en solenoide, pero poquísimos, porque es una literatura en la que él se expresa de otra manera. Y claro, yo creo que sea en el español coloquial, en el español del día a día, donde... Esto me pasó a mí, yo hacía muchos años que no iba a Latinoamérica y claro, yo cuando estaba en Colombia decía, si hablo normal me van a entender o voy a utilizar palabras que ellos no entienden, por ejemplo, o al revés. Es decir, ellos están diciendo cosas que yo tengo que intentar descodificar porque no es exactamente lo que decimos en España. Entonces, claro, esta especie de relación de qué maravilla llegar aquí y que todos hablemos español y por otra parte vemos que hay pues eso, elementos que nos separan. Me parece una experiencia fascinante, pero yo no puedo escribir para toda la comunidad hispanohablante. Es más, es que yo no puedo escribir ni para todos los españoles, porque seguro que en Andalucía dicen unas cosas, en Murcia otras, los catalanes, los gallegos, los asturianos. Entonces, sí que se tiende a un español, digamos, más o menos uniformado, en el sentido que es, bueno, el más culto y estándar, entre comillas. Pero es imposible que yo me haga pasar por colombiana y además, ¿qué lengua de Colombia? Si habrá 40.000 dialectos, o qué lengua de México, o qué lengua de Argentina. Entonces yo creo que el secreto de esto está en el hecho de que Cartarescu no es un autor en el que haya coloquialismos, porque yo creo que son los coloquialismos y los elementos de la vida cotidiana donde yo patinaría, porque yo no sé si a la tabla de picar ajos en Argentina se le llama tabla de picar ajos o tabla de cocina, o el tendedero de la ropa, yo no sé si se dice tendedero de la ropa o si se dice cuerdas. Entonces, yo si digo tendedero dirán, ahí está señora, ¿ves? Lo estoy hablando en español de la península. Ahí probablemente no podrían decir eso de mí, porque en lo cotidiano seguro que incurro en esos localismos, pero es que es inevitable. A mí me ha pasado cuando he leído a las escritoras mexicanas, a Fernanda Melchor, por ejemplo, que me encanta, con Paradise yo me sentí completamente expulsada del idioma, completamente fuera, es decir, bueno, esto no es para mí, es decir, te hace un esfuerzo de lectura. Sin embargo, con Temporada de Huracanes no, me sentí, en fin, podía seguir el texto. Yo no puedo traducir como para un lector que hable como los personajes de Paradise, es imposible, es que me cuesta entenderlo. No, claro. Entonces, bueno, ahí pues, es un lenguaje coloquial total. Claro, llevado al extremo y además cargado de localismos y un lenguaje terriblemente pintoresco. Sin embargo, yo leo a Piedad Bonet, la señora colombiana que me ha fascinado y claro, es que prácticamente estoy en casa. Entonces, hay tantas diferencias dentro del mundo hispánico que es imposible, ¿no? Que 600 millones de personas coincidamos en nuestra forma de entender el idioma. Pero yo creo que esa fama que me acompaña es temporal. Si luego a traducir diálogos, probablemente digan, ay, pues esto no lo decimos así, ay, pues esto tampoco. Pero bueno. Sí, de hecho nosotras leímos una de las primeras, bueno, no la primera novela que leímos, pero de los primeros libros que leímos, que es un librito pequeño de cuentos publicado por Tránsito de una escritora chilena que se llama Arelis Uribe, que el libro se llama Quiltras. Es un libro lleno de chilenismos, pero llenísimo de chilenismos, hasta un punto que, claro, que una persona que no ha estado, no solo que no haya estado en Chile, sino que no haya estado en contacto con personas de Chile, pues hay muchas palabras que directamente no entiendes, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, nos contaron también Sol Salama, la editora, y la propia autora, que pudimos hablar con ella, nos contaron que ellas se resistieron a poner un glosario. Claro. Porque entendían que hoy en día es, bueno, que primero que por el contexto se entiende. Y luego que si hay una intención y una curiosidad, pues que hoy en día se puede buscar claramente qué significa esa palabra. Entonces, como que no hay una necesidad de trasladarlo todo al español de España. No sé si habéis leído Panza de burro, de Abreu. Sí. Claro, es que es un chorreo de lengua de Tenerife, del habla de su barrio, allí en las laderas del volcán. Entonces, el libro es ininteligible y se entiende perfectamente. Es decir, es todo. Es una maravilla. Y efectivamente, no hace falta un glosario. No, el libro está ahí y ustedes peleen con él.
Sí, nosotros lo leímos también aquí en La Maloca, Panza de Burro, y bueno, tenemos algunas compañeras canarias, en concreto a Elena de Tenerife también. Entonces sí que ha sido bueno, son temas que al final hablamos mucho, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? La riqueza del lenguaje. Hola María, encantada. Hola. Yo soy Alba. Bueno, ya nos has hablado, nos has mencionado diferentes libros que has traducido y que has leído. Y sobre todo, creo que hablo en nombre de todas, que nos encanta la pasión con la que se nota que haces tu trabajo. Entonces mi pregunta era si podías decirnos qué libros has disfrutado más traduciendo, porque nos has hablado ya de libros que te ha costado mucho traducir o que has encontrado muchas dificultades, pero ¿qué libro has disfrutado más traduciendo? Ay, esto es como hablar de los hijos, ¿eh? Qué difícil. Disfruté muchísimo traduciendo Nostalgia, de Mircea Cărtărescu, con Solenoide también, eso que es un libro de 800 y pico páginas, pero bueno, fue un libro muy interesante. He disfrutado muchísimo con los de Tatiana Tsibuleak, porque además era un reto. Claro, yo cada vez que cambio de autor, como mi autor es Cărtărescu, vivo en su mundo, vivo en su cerebro, a veces hasta me planteo si voy a poder traducir a otros autores o autoras librándome de esa carga, ¿no? De esa especie como de, no sé, estoy como marcada, tengo un marchamo, ¿no? Cărtărescu metido en la cabeza. Entonces, cada vez que me enfrento a otro texto, pues tengo que hacer es como empezar de cero, ¿no? Y eso me pasó, por ejemplo, con El verano, es que es un cambio tan radical de la forma de escribir y de enfocar la literatura y el lenguaje que tiene Mircea Cărtărescu, al que tiene Tatiana Tsibuleak, que fue como, uy, es como, no sé, el estómago como, ay, qué miedo. Pero claro, a mí los dos textos de Tatiana Tsibuleak me parecen fascinantes, entonces me lo he pasado maravillosamente bien. Y luego además tengo esa sensación de satisfacción añadida porque es la autora que yo he descubierto. Es decir, es mi niña, mía y solo mía. Y es cuando estuve invitada en el festival de la Philly en Jazz, que me voy también la semana que viene, yo acababa de leer el libro y entonces allí coincidimos, nos invitan a varios traductores de literatura rumana y yo iba de traductor en traductor, bueno, sobre todo de traductora en traductora. Por favor, lee el libro de Tatiana, léelo, lo tienes que traducir, lo tienes que traducir. Entonces todas fueron corriendo a comprar los libros de Tatiana, en este caso el primero, que era el del verano, y claro, empezaron, oh, tienes razón. Entonces se ha traducido al húngaro, al polaco, al checo, al croata, al albanés, claro, por supuesto al francés, el francés estaba ya publicado, el italiano no ha salido todavía, pero bueno, los italianos tienen su forma peculiar de hacer las cosas, al alemán. Entonces, para mí ha sido como el pistoletazo de la carrera de Tatiana se ha dado en España. Y de repente pasar de una editorial tan pequeña de Moldavia, de Chisinau, a que la ponga Enrique Redel en su catálogo y que del impacto, porque claro, a ver, lo sentimos mucho, señores, pero el español lo hablan 600 millones de personas. No es que hay lenguas de primera o de segunda, pero los húngaros, que son unos poquitillos, los croatas, los polacos, pues hombre, todo el respeto del mundo, pero un autor sabe que si triunfa en español, se abre a un mercado de lectores increíble. Entonces, claro, por eso también hay muchos escritores rumanos que es que nos ven a Enrique Redel y a mí, pues no sé, como Jesucristo y la Virgen María, hacedores de milagros, ¿no? Les parece que todo lo que pase por nuestras manos se va a convertir en oro. No es así. Y además tampoco podríamos hacerlo porque yo desde luego no tengo tiempo. Pero ellos son muy conscientes de que la apertura al mundo latinoamericano es como tocar pues prácticamente el idioma más importante del mundo después del inglés, porque el chino, pues ahí está, pero en fin, no compite en términos literarios. Así que para mí eso fue un motivo de especial satisfacción. Aparte del disfrutar del texto y del mundo de Tatiana Tsibuleak, encontrar la satisfacción añadida de que es haberla colocado, en cierto modo, en el español y que de ahí pues se haya extendido, ¿no? Porque merece eso y más. Yo creo que está llamada a ser una grandísima escritora. ¿Y habría algún otro libro o incluso autora que no tiene por qué ser traducido por ti, sino ya en general, que nos recomiendes? Yo os he dicho que yo leería a Gabriela Damesteanu porque es una mujer maravillosa. Está también Ana Blandiana, a la que ha publicado Periférica, Proyectos de pasado,
creo que es la novela, que es una maravilla. Yo la leí en rumano hace tiempo. Claro, luego es que yo he leído muchas cosas, pero las he leído, bueno, de la literatura rumana las he leído muchas en rumano, claro. Entonces, y muchas no están traducidas. Y como os he dicho, yo leo literatura del este y ahí está, pues eso, pero ya la habéis leído, a Dubravka Ugresic, que es una verdadera maravilla. Estoy enamoradísima de esa mujer. La conocí en Granada cuando vino también Cartarescu, una mujer interesantísima en las charlas que dio. ¿Qué más mujeres tengo por ahí? Bueno, yo supongo que habréis leído a Piedad Bonet, la señora colombiana, que es maravillosa. ¿No la habéis leído? Atacadla. Yo he leído dos libros suyos. Además, es una grandísima poeta. Pero tiene una novela que a mí me encantó. Cuando estuve en Colombia, bueno, pues compré allí libros suyos. ¿Qué hacer con esos pedazos? Es un libro maravilloso. ¿Qué hacer con esos pedazos? Y no sé, es que leo tanto que no sé. No sé qué deciros. Acabo de leer, por ejemplo, a Blasco, Bárbara Blasco, sí, el de Dicen los síntomas, que es un libro que me ha parecido un libro muy interesante. ¿Ella de dónde es? ¿Sabes de ella dónde es de Valencia. Ha ganado el premio Tusquets de narrativa. Ajá. Y es un libro muy interesante, escribe muy bien. Esta señora es una chica. Sí. Joven, más joven que yo, pero a estas alturas casi todo el mundo lo es. Y luego, por supuesto, Fernanda Melchor y Brenda Navarro, Casas vacías, por Dios. Sí, Brenda ha estado aquí también con nosotras en La Maloca. Sí. Qué maravilla, por favor. Sí. Tenemos, Marian, si un día tienes curiosidad o ganas, en el canal de YouTube donde colgaremos la charla están otras charlas que hemos tenido con autoras y con traductoras, y la de Brenda Navarro la tenemos porque nos funcionó la técnica, así que la tenemos. Una charla muy interesante con ella. Sí, qué interesante. Es una mujer, en fin, imprescindible. Sí. Y bueno, también he leído a Guadalupe Nettel, La hija única, que también me gustó mucho. Pero es una maravilla porque lees muchísimo, traduces y a la vez das clases. O sea, Sí, bueno, es que como no conduzco, voy en transporte público, pues eso te da mucho margen para, bueno, pues eso, para dedicarte a la lectura, siempre que te dejan los vecinos que te rodean. Ya, ultimísima pregunta, ¿qué estás traduciendo ahora? Pues mira, estoy traduciendo esto. Bueno, es Fontana di Trevi, que es el último libro, como os he dicho, de Gabriela Damesteanu, con el que va a cerrar la trilogía. Como os he dicho, Gabriela Damesteanu merece profundamente la pena. O sea, el de Vidas Provisionales que nos has contado, ese no lo has traducido. Está en Acantilado, sí, está en Acantilado. También, vale. Sí. Y este va a salir el año que viene, bueno, no sé cuándo lo programarán, yo lo tengo que entregar en enero. Sí. Y bueno, es una autora interesantísima, como os digo. El planteamiento es... Yo me lo he pasado muy bien con Vidas Provisionales porque además tiene mucha carga histórica de cómo fue la historia en Europa, en esa parte de Europa, cómo llegaron la ultraderecha, cómo se instaló en el poder, cómo afectó a las familias que están implicadas en la trama. En fin, es una novela con muchos niveles y está muy bien. Así que si os animáis, pues genial. Será un honor porque creo que lo merece, sinceramente. Es una escritora, en fin, una de las grandes señoras de la literatura rumana. Qué bueno. Rumana y europea. Y se publicará en Acantilado, has dicho, ¿no? En Acantilado también. Sí. Muy bien. Marian, ha sido un placer. Ha sido como la lectura de Tatiana, un torrente. Bueno, pues para mí también una maravilla encontraros. Qué bien que estéis en Berlín. Debéis saber que yo cuando estaba en Rumanía me presenté a una plaza en la Freie Universität y la saqué. Anda. Pero hubo un problema y entonces el presidente de la... No sé qué lío hubo, yo me tenía que marchar ya de Rumanía con mucha pena porque estaba muy a gusto, pero dije, bueno, ir a Berlín es Berlín, o sea, en fin, lo tengo claro. Y entonces en el último momento la plaza no se firmó y entonces no me marché de Rumanía. Y entonces, bueno, pues yo habría acabado en Berlín trabajando allí en la FAE, así que... Lo mismo estarías ahora con nosotras en el club, María. Claro, ahora estaría en el club, pero claro, no sería traductora de literatura rumana. Bueno, fijaos, saqué una plaza también en la Universidad de Linz, y la rechacé porque me parecieron unos osos. Dije, qué sosos estos austríacos, con lo bien que estoy yo aquí en Rumanía. Así que ya veis, o sea, yo ya estaba como con esta especie de enamoramiento del mundo del este y pues ahí sigo. Qué bien. Quiero aprovechar devolviéndoles esa fascinación que provocaron en mí gracias a través de traducir su literatura y de abrirlos al mundo, que la gente los conozca.
Qué bien, qué relación más bonita, qué historia más bonita. Chabela, aprovecho también ya para despedirte y para agradecerte pues eso, que hayas hecho posible este encuentro, que además te hayas unido hoy con nosotras y no sé si te quieres despedir también. Sí, yo la he pasado súper bien porque es que no, quiero hacer una precisión, llevo poco tiempo en Impedimenta, bueno, relativamente ya llevo 4 meses, 4 y medio, y a Marian la conocí también a través de, bueno, yo soy colombiana, y la conocí también a través de Cartarescu y de este mito de Cartarescu y la traductora de Cartarescu. Así que quería estar aquí porque además de que he leído mucho sobre Cartarescu, he leído mucho sobre Marian, quería de verdad hacer este encuentro. Yo he hecho muchísimo de menos los encuentros virtuales porque durante la pandemia había un montón y era la forma de conocer a otras personas como ustedes, por ejemplo, que estamos todos en diferentes lugares. Y entonces me encantan estos encuentros, así que yo encantada. Cuando quieran me dicen y estamos aquí. Jo, qué gustazo, porque es verdad, nosotras no lo hemos dicho antes, pero La Maloca en gran parte creció y se hizo fuerte pues un poco gracias a la pandemia, porque la pandemia es cuando empezamos a contactar con editoriales, con autoras, y para nosotros sigamos es una con esto. Sigamos con esto, eso. Sí, sigamos con esto, es una maravilla. La verdad es que también es bueno volver a otras cosas que duramos sin hacer, pero bueno, es que a mí me encanta, y me encanta escuchar podcasts y ver charlas en diferido. Yo escuché la entrevista que le hicieron también, la que hicieron a la traductora de Dubravka, y es que me encanta conocer a la gente en diferido. Qué bien, entonces, qué bien. Genial. Jo, pues muchas gracias a las dos y bueno, por supuesto pues a todas. Si venís a Berlín estáis invitadísimas. Sí. Bueno, yo no digo que no, que lo tengo pendiente. Llevo todos los años, ahí tengo que ir a Berlín, porque he estado un par de veces, cuando estuve en la FAI y luego volví muchos años después, cuando había desaparecido toda la parte verde oriental y ahora está todo esto construido. Sí. O sea, yo estuve en el año 94, o sea, que estaba también, claro. Yo tengo fotos todavía con el muro allí, con los grafitis, bueno, eso ya está todo completamente, que os voy a contar a vosotras. Pero empecé en una ciudad con una vibración que me gusta mucho, es que me gusta Alemania, entonces, bueno, y sobre todo Berlín, a pesar de que vosotros le habéis encontrado ya los defectillos, claro. Oye, pues avísanos, si pasas por aquí, avísanos. No lo dudéis, nos tomamos unas cervezas. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, y ya si seguís leyendo a señoras estupendas rumanas, pues te invitaremos. Muy bien. Te invitaremos de nuevo. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Agur. Los ojos de mi madre eran un despropósito. Los ojos de mi madre eran los restos de una madre guapa. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega cumplido por el sol. Los ojos de mi madre eran las ventanas de un submarino de esmeralda. Los ojos de mi madre eran brotes a la espera. Quería poder morir con sencillez, con comodidad, deprisa. Quería que la muerte se doblegara a mi voluntad, poder invocarla en cada segundo sin esfuerzo y sin costes. Ello habría sido posible si la muerte hubiera sido inventada por alguien con más discernimiento, alguien que no la hubiera protegido tanto, sino que la hubiera reducido a una simple función, un tercer ojo, una tercera sien, un corazón a la derecha, que desconectaran unilateralmente los cuerpos inútiles en caso de necesidad.